Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas construidas con cadenas de monómeros llamadas nucleótidos, que están compuestas por un grupo fosfato y una ventosa, unidos por un enlace, pues podría estar en el carbono 5 y una base nitrogenada unida a la ventosa con un enlace glucosídico en el carbono 1. Cuando en el carbono 2 de la ventosa hay un hidrógeno, se identifica como ADN, y cuando hay un grupo hidroxilo es ARN. Existen dos grupos de bases nitrogenadas, las purinas, cuya estructura es de doble anillo, y encontramos la adenina, guanina y las pirimidinas, compuestas de un solo anillo, y tenemos la citosina, la timina para el ADN y brasilo para ARN. Existen dos tipos de ácidos nucleicos principales: en el ARN, que es el encargado de sintetizar la proteína y en algunos virus almacenar información genética, es lineal monocatenaria, es decir, una sola cadena y no es complementario. Esto quiere decir que sus bases no están unidas a otra cadena, aunque el ARN consiste en una sola cadena continua. A menudo se pliega a sí mismo para producir moléculas con extensos segmentos, con enlaces dobles y una estructura tridimensional compleja. El ARN se clasifica en tres tipos principales: ARN mensajero, que copia información del ADN y lo transporta hacia los ribosomas; ARN ribosomal, que se encarga de formar la estructura de los ribosomas; y el aire de transferencia, que transporta aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Y también existen otros tipos como el ARN de interferencia y RNA nuclear pequeño. El ARN es sensible a la hidrólisis alcalina. Por otro lado, tenemos al ADN, que es el mantener el genético de todos los organismos celulares. Es bicatenaria, es decir, que lo componen dos cadenas antiparalelas que forman una doble hélice y son complementarios de entre sí. Los pares de bases adenina-timina se unen a través de dos puentes de hidrógeno, y la guanina y citosina a través de tres contenidos, esto debido a la naturaleza de la base nitrogenada. Las cadenas del ADN poseen direccionalidad, una que va de 5' a 3' y la otra de 3 a 5'. Además, existen tres tipos de ADN. ADN A y ADN Z poseen algunos organismos de extrema fila. En el ADN permanece la mayoría de los seres vivos. Aquí se representa esquemáticamente la separación de las cadenas de ADN como resultado de la desnaturalización por temperatura de la actualización. Los nucleótidos no solo son importantes como bloques de construcción de ácidos nucleicos, también tienen funciones importantes por sí mismo. La mayor parte de la energía que utiliza un organismo vive en cualquier momento determinado, proviene de nucleótidos trifosfato y adenosina. El trifosfato de guanosina es otro nucleótido de enorme importancia en las actividades celulares. En el ADN, los nucleótidos se van uniendo entre sí por enlaces, debido a que estos se unen con bases nitrogenadas opuestas a la otra cadena de ADN, es decir, que solo se une una cadena que corre en sentido opuesto. Solo una base nitrogenada primídica siempre se unirá a una base nitrogenada de la otra cadena. A estos enlaces débiles no covalentes se les conoce como puentes de hidrógeno, por lo que una cadena corre en dirección 5 a 3 y la otra en dirección 3 a 5. Las bases púricas presentan dos anillos y las bases primídicas presentan solo uno, como se puede observar en la siguiente figura. El ácido desoxirribonucleico se le considera la molécula de la herencia, ya que constituye las unidades que llamamos genes, pues este está conformado por dos cadenas en forma de hélice, encargadas de la transmisión de información genética a la descendencia para la posterior conformación de proteínas. El ARN está constituido por una cadena de nucleótidos y no tiene forma de doble hélice como el ADN.
Se localiza principalmente en las células y los ribosomas de los procariontes, mientras que en las células eucariontes se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas y en el núcleo. Otra diferencia entre ADN y ARN es que, mientras solo existe un tipo de ADN y ARN, se presenta en tres formas distintas. Tenemos el ARN mensajero, cuya función es la de llevar información o mensaje desde el ADN en el núcleo hasta el sitio donde se transforman las proteínas en el citoplasma. Luego, el ARN de transferencia es una molécula pequeña en forma de trébol que tiene la función de transportar los aminoácidos desde el citoplasma hasta el sitio donde se forman las proteínas. Por último, tenemos el ARN ribosomal. Es la molécula más grande de los tres tipos de ARN. Se localiza en los ribosomas, que son los sitios donde se forman las proteínas. Su función es interactuar con otros ARN para lograr la síntesis de proteínas. Una de las características del ADN es su capacidad de replicarse, es decir, crear copias idénticas de sí mismo y finalmente crear una célula hija. Ahora hablaré del código genético. Es la relación de tres nucleótidos que al estar unidos se llaman tripletes o codones. Para la comprensión del código genético será necesario leer el codón a partir de la primera letra que está hacia la izquierda, la segunda en el centro y la tercera en el lado derecho. Debemos saber que el código genético presenta dos características muy importantes, empezando por el hecho de que es universal y degenerado. Ahora explicaré la razón por la cual consideramos estas dos características. En primera, es universal porque es válido para todos y cada uno de los organismos, desde las bacterias hasta los humanos. En segunda, es degenerado debido a que existen solo 64 codones posibles formando aminoácidos, es decir, que los codones están creados para representaciones de algún nucleótido que codifica el mismo aminoácido. Hasta este momento ya sabemos cómo se encuentra formado el ADN y cómo actúa en el proceso de duplicación y traslado a una célula hija, pues todo esto nos ayudará para que conozcamos qué es un gen. Un gen se define como un segmento de ADN que codifica para una característica. A esta secuencia de ADN se le unirá una proteína histónica, obteniendo filamentos largos y delgados llamados cromatina. Después de haber formado la cromatina, pasará a formarse un cromonema. Hacer un filamento espiral que poco a poco va construyendo un cromosoma. En las células de los organismos no solo es un cromosoma el que posee y transmite la formación hereditaria, sino que es un conjunto de cromosomas, pues todos los organismos representamos un número diferente. Por ejemplo, el ser humano presenta 46 cromosomas y 23 pares. En cambio, el perro contiene 78 cromosomas y 39 pares. Antes de finalizar, hagamos una pregunta. ¿Qué enlaces unen a los nucleótidos de una misma banda en la molécula de ADN? La respuesta es enlace fosfodiéster. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleosa y nucleótidos que crean la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleosa, nucleótidos en sentido 5', 3, lo cual es bueno para la hebra continua porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. ADN' sintetiza varios primers y continúa, y luego ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de ADN. 5', 3', aquí podemos observar el primer paso.
Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ADN y ARN. Polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde sintetiza una hebra completamente, siguiendo el principio de Watson-Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina siempre se une con una. Hoy en día la palabra genoma está de moda. La encontramos por todos lados, en artículos, revistas, en las noticias, documentales y hasta en los muros de Facebook, donde se suele hablar sobre temas sobre la clonación, organismos transgénicos, entre muchas otras cosas. Pero, ¿qué es el genoma? Para hablar del genoma, primero debemos mencionar a la biomolécula más famosa, el ADN, que constituye el material genético hereditario de todas las células vivas y a su vez es el que posibilita la existencia de los genes, ya que un gen es una determinada región de ADN que puede codificar algo principalmente como proteína, como por ejemplo en delactina. Por otra parte, un genoma es la suma total de ADN de un individuo, según la antigua definición. Sin embargo, en biología molecular y genética, un genoma es todo el material genético de un organismo, por lo que puede ser ADN o ARN. En el caso de los ADN está en el virus, el que no me incluye tanto las regiones de ADN codificante donde se juntan los genes como los no codificantes, además del material genético de las mitocondrias y los cloroplastos. Cuando los hay, el término genoma es una mezcla de las palabras gen y cromosoma. Fue acuñado en 1920 por el profesor Hans Winker de la Universidad de Hamburg en Alemania. Por otro lado, la disciplina científica que se encarga del estudio a profundidad de los genomas, entendiendo su función, está la evolución en la genómica.